¿Qué tal? Buen día, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, como todos los sábados, pegadito al informativo. Una hora de comunicación con todos ustedes. Jorge en los controles. Un tiempo que se presenta ahí, medio, estaba húmedo, mucha humedad. Una llovizna muy pequeña, pero que algo moja. Un día que va a estar pautado por la lluvia, según han dicho, ¿no? Pero que mañana nos va a dar un alce para que, bueno, en los últimos días de las vacaciones de julio se disfruten a pleno sol, pero con mucho frío, ¿no? Así que a tener en cuenta que son factores muy, pero muy importantes. Un menú extenso para el programa de hoy. Y para no perder tiempo, ya es un gusto estar saludando a Ariel Ferrari. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas mañanas. Un gusto, un saludo a la audiencia y bueno, un sábado más en Caminante con mucha información, con mucha noticia y a pesar del tiempo queremos compartir con la audiencia. Hoy a las 3 de la tarde en el Club de Jauregui Berri, allí un grupo de vecinos preocupados por los temas de los jubilados, de los pensionistas, jubilados ellos y que bueno, que como en tantos rincones, en tantos lugares del país quieren organizarse en su asociación y empiezan a nuclearse para defender sus derechos, para saber qué pasa cuando se empiezan a comentar, a hablar de temas de cambios, de reformas y como debe ser la ciudadanía preocupada y ocupándose de estos temas, así que estaremos por allí, por el Club de Jauregui Berri a las 3 de la tarde. Qué lindo, Ariel. Así que todos invitados entonces para compartir allí una jornada que sin duda es muy importante. Jornadas de reencuentro, ¿no? Esta vuelta. Sí, también y de empezar a avanzar, a caminar hacia la consolidación de una asociación de jubilados y pensionistas. Allí, poco antes ahí en San Luis, están trabajando también en esa conformación, ya vienen avanzando los borradores del estatuto, pero bueno, creo que en todas las zonas del país se retoman, tienen vida las asociaciones, es muy lindo los reencuentros que estaremos hablando esta mañana en lo que hace a las reuniones regionales, a la participación de asociaciones de largo y ancho del país para llegar el 4 y el 5 de agosto al Congreso de ONASPU, donde todas las asociaciones elegirán la nueva dirección de ONASPU y además algunas reafirmaciones de las líneas de trabajo para un periodo que es muy intenso, que es preocupante también porque algunos temas no han tenido respuestas y la situación fundamentalmente lo que hace a nuestros ingresos, a la economía de cada uno de los jubilados y pensionistas, cada vez la vemos más relegada porque supera la inflación nuestros ajustes y esa recuperación imprescindible para volver por lo menos a lo que teníamos en el 2019, que a los trabajadores se le anuncia para el final de este gobierno, bueno, a los jubilados es posterior a cuando los trabajadores alcanzan un resultado en su consejo de salario, al 1 de enero siguiente lo empezamos a ver nosotros, por lo tanto, estamos, preocupados y el accionar sin duda estará planteado allí con movilizaciones, con acciones y de esas cosas hablaremos esta mañana. Perfecto. También vamos a ofrecer ahora, Ariel, un material que nos dejó ya pronto María Elena Lloveras, que tiene que ver con una fecha muy importante, que es el 18 de julio, el próximo lunes. Sí, porque mañana, pasado mañana, el 18, es la jura, del aniversario de la jura de nuestra primera Constitución, que no siempre lo levantamos, lo tomamos como nuestro, la ciudadanía toda, en recordarlo, en defender los valores constitucionales, aunque siempre la ciudadanía ha defendido la libertad, el derecho constitucional, y Uruguay es un país que, tiene su primera constitución allá en 1830 y que vale la pena recordarla. Bien. Y algunas de las cosas que ella contiene, refrescarlas y reclamarlas en forma permanente, así que
viene muy bien el mensaje que nos deja María Elena. Te invito y los invito a escuchar este material de María Elena Lloveras referido a la fecha del próximo lunes 18 de julio. 18 de julio, Jura de la Constitución. Es un día trascendente para la sociedad uruguaya porque se conmemora la primera Constitución nacional que estableció un Estado unitario, republicano y confesional. Esto es, adherida a una religión específica, en Uruguay la católica. La primera Constitución data de 1830 y es a través de esta ley, con rango superior a cualquier otra ley, que comenzamos a transitar por un país libre e independiente de todo poder extranjero. ¿Qué significa jurar la Constitución? ¿Es reafirmar nuestra soberanía? Sería lamentable y temerario ignorar que a partir de la Constitución de 1830 nos liberamos del poder extranjero, priorizando nuestros valores más preciados, entre otros, libertad y autonomía para decidir nuestro destino. Es así que el Estado organizado nos garantiza que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Somos iguales ante la ley y libres para ejercer nuestros derechos. La Constitución de 1830 sufrió algunas enmiendas, ocurridas en los años 1918, 34, 42, 52 y 1967. Igualmente, todas mantuvieron nuestro derecho a ser libres para tomar las decisiones que consideremos oportunas y no afecten nuestra autonomía. Hoy nos rige la Constitución de 1967, donde el colectivo de jubilados y pensionistas del Uruguay marcan su protagonismo. ¿Y cómo es esto? ¿De qué se trata? La Constitución nos garantiza nuestros derechos, obligaciones y oportunidades, y es en este punto que nos detendremos. La Constitución de 1967, en su artículo 67, hace referencia a los aumentos de las jubilaciones y pensiones, los cuales no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salario y se otorgarán cuando ajusten o aumenten las remuneraciones, esto es el salario, de los funcionarios de la Administración Central. Debemos recordar que el artículo 67 responde a la reforma jubilatoria de 1989 a través de un plebiscito popular que impulsaran jubilados y pensionistas. ¡Qué honroso mérito! Producto de quienes lo impulsaron y quienes votaron para que nuestros aumentos fueran respetados. Pero existe la posibilidad de superar esta prestación si un decreto del Poder Ejecutivo nos otorgara aumentos por la inflación, esto es, por el costo de vida. Seguimos perdiendo poder adquisitivo y quienes menos jubilación o pensión cobran deben decidir qué destino le dan a tan menguados ingresos, cómo distribuir o seleccionar entre sus necesidades básicas. Dejamos de atender la salud, no compramos los medicamentos diagnosticados para el tratamiento que requerimos para mejorarnos, no compramos los alimentos que se requiere para la dieta que necesitamos hacer por razones médicas, no nos abrigamos en invierno, no calefaccionamos el hogar, no cocinamos y tantas otras situaciones que requieren los recursos económicos para sobrevivir. Convengamos que nosotros jubilados y pensionistas contribuimos a mover el mercado interno, compramos en el comercio del barrio o en la feria local y sin duda quienes menos cobran no viajan al exterior. Nos detendremos en otro derecho constitucional que afecta directamente a nuestra calidad de vida. El artículo 44. El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene pública. Sabido es que ONASPU ha reclamado ante las autoridades en la materia y reivindicado permanentemente órdenes y tickets sin cargo para atender la salud. Somos una población que va perdiendo capacidades motrices, intelectuales y sensoriales y requerimos de una atención especializada. Quienes menos cobran de jubilación o pensión muchas veces tienen que recurrir a los préstamos o a familiares y amigos que los ayuden económicamente para poder atender su precaria salud. La Constitución de la República, en su artículo 45, otorga a los habitantes el derecho a gozar de una vivienda decorosa. Hoy, 2022, las viviendas para jubilados y pensionistas del BPS son una incógnita. No se sabe dónde, cuándo y cómo serán construidas. ¿Es esta la protección que desde las autoridades competentes en la materia esperábamos?
Fueron anunciadas la construcción de viviendas para personas que habitan en barrios de contexto crítico, y lo aplaudimos, pero aún estamos esperando que 608 viviendas propuestas por la ministra Moreira se concreten. 6.000 jubilados y pensionistas del BPS están esperando lo prometido y consagrado por la Constitución de la República. Concluimos que la Constitución, en su carácter republicano, protege nuestros intereses y nos indica el camino a seguir. El Parlamento es el órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar las leyes. Y somos nosotros, los ciudadanos, que en este orden constitucional aprobamos o disentimos, pero siempre con la certeza que es a través del diálogo que obtendremos una respuesta satisfactoria a nuestras necesidades básicas. Muchas gracias. El agradecimiento a María Elena Lloveras por este aporte, Ariel, que tiene que ver con algo muy importante, ¿no? Que un país tiene que reconocer, sin duda, los derechos que tiene su Constitución para con sus pobladores, ¿no? Y la ciudadanía toda, la defensa y el reclamo Tal cual. del contenido, además que no es letra fría, que es, como bien ella tocaba, 4 o 5 artículos de una Constitución muy rica, que sin duda queda mucho todavía porque se cumpla, y a veces ha llevado a que la ciudadanía, como en 1989 los jubilados y pensionistas impulsaron una reforma para que no fuera más el presidente de la República que dijera, el presidente de la República de turno, que dijera, este momento le vamos a dar tanto de aumento porque la economía, sino que relacionara la suerte de los trabajadores de ayer con los trabajadores de hoy, y las conquistas que hoy en los consejos de salario, de lo que va a pasar en la rendición de cuentas, y después de esta segunda media hora vamos a estar hablando de eso. Bueno, ese resultado de mejoras de ingresos de los trabajadores activos se traslada cada 1 de enero en el ajuste, cuando se hace ajuste a la administración central, a todos los jubilados y pensionistas del país. Y creo que además muy virtuosos, o sea, que pocas veces, y ahora fundamentalmente este año se ha dejado de cumplir, en la reforma del artículo 67, como bien decía María Elena, como mínimo dice que debe ser el índice medio de salario. Pero entonces, en ese sentido, lo que nos están diciendo es que si hay voluntad pueden dar más que el índice medio de salario, y eso es lo que se hacía desde el 2008 hasta, bueno, le doy un crédito, hasta el año pasado cuando dio 243 pesos, aunque a fin de año se sacaron, pero este año, el 1 de julio, a las jubilaciones mínimas no se dio ningún aumento diferencial, todos se dieron nuevamente. Entonces, ahí estaba la Constitución de la República que nos hubiese permitido, si hubiese habido voluntad política, en julio hubiera un aumento diferencial por encima de lo que había sido el índice medio de salario el 1 de enero, porque tiene esa posibilidad el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, el reclamo nos dicen que el 3% que vamos a cobrar en los primeros de agosto involucra todo. Es decir, el 18 de abril, 4 meses antes, el presidente dijo, se disparó la inflación, vamos a dar un aumento extraordinario de un 3%, y ese aumento, ahí estaba fundamentada la razón de por qué. No era para tratar de mejorar los rezagados que están las jubilaciones mínimas. Pero bueno, habrá que seguir defendiendo la Constitución, las leyes, y seguir tratando de que se entienda que somos un sector de la población carenciado de recursos en su inmensa mayoría, y que es necesario
atenderlo, darle respuesta. Pero estas cosas van a estar en la reunión del Congreso de ONASPU, sin duda, además de poder allí elegir la nueva dirección, y uno de los participantes va a ser nuestro compañero presidente de la Asociación de los Chatos, Ernesto Hernández, que además fue reelecto en la Regional del Este como secretario de toda esa región este, y el sábado pasado tuvimos una muy rica charla con él, y al final él planteó un tema, y como los tiempos son cortos y son temas bien importantes, entendimos que valía la pena compartir ahora en este espacio para seguir hablando de la ONASPU, de las asociaciones, de la composición en definitiva, de la amplitud que tiene, y bueno, y alguna experiencia que se vivió en lo que fue la elección del 22, o todo el proceso hacia la elección del 28 de noviembre pasado, que vale la pena refrescar y alertar también, porque creemos que por fuera de ONASPU hay intencionalidades de una organización que tiene la amplitud de tener sus puertas abiertas para que todos, jubilados y pensionistas de distintas ideologías, de distintos pensamientos filosóficos, políticos, tengan espacio y participen, y sea solo el tema de la defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas, que sea solo participar en lo que tiene que ver con la organización de actividades sociales, culturales, recreativas, para integrarnos, para seguir con una vida activa, la razón de ser, y que no se pretendan grupos desde fuera, de alguna forma, con razones más políticas, que no está mal que se haga, pero no es tal cual de las asociaciones de cuidados. Así que estará por allí. La bienvenida, sí, está Ernesto Hernández Ariel, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerro Chato. Te está y nos está escuchando, ¿eh? Bienvenido, ¿cómo estás, Ernesto? Pero muy bien, acá estamos, sí, estamos escuchando la audición, estamos viendo la intervención de María Elena Llovera, la intervención de Ariel, y justamente María Elena haciendo referencia a la reforma constitucional del 67, donde muchos de los derechos se ya estableció ahí, y especialmente en cuanto al salario, en cuanto a la vivienda. Y bueno, y es justamente en ese tema es que queremos nosotros especificar y centrar lo que es lo que dejamos en la audición anterior con Ariel. Así que muy buenos días, Ariel, entonces, y ya estamos entonces dispuestos a conversar un poco sobre ese tema que dejamos a medias, y que hubo también llamadas telefónicas que me realizaron, porque claro, al no concretarlo el tema, al simplemente hacer un pasaje muy rápido sobre él, quedaron las interrogantes en las asociaciones. Adelante, lo escuchamos. Muy bien, haciendo referencia otra vez a ese tema que justamente nos preocupa muchísimo desde el último acto lesionario que se realizó a nivel de los directores sociales, porque ahí vimos el sistema político cómo se metió de lleno en lo que era un acto lesionario de las organizaciones sociales, acto lesionario para los empresarios, para los trabajadores y para los jubilados y pensionistas. Y ahí tuvimos entonces una experiencia directa, porque estábamos integrando también las mesas, de cómo el sistema político se quiso apoderar de los cargos a los directores sociales. Y entonces ese tema queremos nosotros y creemos que es absolutamente necesario que sea tratado
por todas las asociaciones de jubilados del país, que sea discutido el tema y que nos formemos al final una idea bien clara de cómo debemos encarar el próximo acto eleccionario dentro de 5 años, casi 5 años, ¿no? Así que en eso que estamos, y ese tema entonces de la irrupción de la política partidaria en la elección de los representantes sociales, es que queremos centrar entonces lo que es el fundamento de nuestra intervención en el día de hoy, porque justamente esa reforma del año 67, viendo la situación de lo que era en ese caso las cajas de jubilaciones, donde había problemas también para poder mantener la sustentabilidad de las cajas de jubilaciones. Había 3 cajas de jubilaciones ocupadas esas 3 cajas por 5 cargos políticos en ese momento, y entonces la problemática financiera de las cajas llevó a pensar que uno de los problemas que existía era que hubiera tantos directores sociales, 3 por caja hacían 15 directores sociales. Y entonces eso llevó a la reforma constitucional y era uno de los motivos en realidad de la problemática de las cajas de jubilaciones, pero era un motivo que se consideraba que era sumamente importante. Entonces así que digo, nuestra primera constitución, como muy bien lo estableció María Elena, fue modificándose a través del tiempo, y bueno, y se llegó a esta reforma del 67, entonces, donde realmente los derechos de los jubilados empezaron a intervenir, y uno de los derechos justamente era tener nuestra representación social en el BPS. Y entonces... Ernesto, leyendo... Buen día. Me permites un segundo, porque aportando en el sentido que de lo que tú dices, leyendo las actas del Parlamento de aquella época, cuando se discutió eso, uno de los que promovió la reforma, en ese momento diputado y después 2 veces presidente de la República, don Julio María Sanguinetti, decía la fundamentación de por qué tenían que estar los 3 directores sociales representando a jubilados y pensionistas, a trabajadores y empresarios. Decía que para la cosa pública no quedara solo en manos de los partidos políticos, que hubieran organizaciones sociales representativas de cada uno de los sectores que ocuparan también un sillón en el colectivo ese responsable de la administración y la gestión. Y eso es lo que debemos defender, que deben ser organizaciones nacionales representativas las que ocupen esos cargos, y no que cualquiera pueda presentar una lista y después haya una estructura, no de organizaciones sociales representativas que recorren con toda esa infraestructura, con todo los aparatajes que a veces los jubilados y pensionistas no tenemos lo suficiente para cubrir todo el país y explicar del por qué votar nuestra lista. Exacto, sí. Es que las organizaciones sociales, en realidad, en ese caso, como tú bien dices, de la intervención de Julio María Sanguinetti, yo no quería extenderme mucho en ello, pero el ser controladores del poder político es de suma importancia para que los temas sean discutidos en lo que es su fundamento, discutido en lo más importante, y que se pueda en ese caso entonces controlar lo que el sistema político hacía en ese entonces, que bien sabemos nosotros que se aprovechaba el cargo político para poder dar cargos y jubilaciones que no correspondían, y entonces el pronto despacho de las distintas jubilaciones era de muy rápido trámite, y bueno, y ese control entonces del poder social, en este caso de las organizaciones sociales sobre el poder político, era fundamental
para poder hacer ese control que decía justamente Julio María Sanguinetti, para que los políticos no se pasaran de las rayas, ¿no? Después, a nosotros lo que nos importa fundamentalmente es que esto nos permite solucionar la problemática de los jubilados y pensionistas, ¿no? A los trabajadores, los empresarios. O sea que nosotros fundamentalmente es que nuestros problemas puedan ser discutidos y puedan ser solucionados, ¿no? Ahí dentro del BPS. Lo que decimos es la cocina realmente para tratar todos los temas, ¿no? Y estar ahí en ese centro, en ese corazón de la problemática de los jubilados y pensionistas, es lo que lleva a que realmente los problemas de los jubilados y los pensionistas puedan ser realmente tratados en esa política que desarrolla el BPS y de la que entonces nosotros nos hacemos también cargo porque entramos directamente en esa política interna del BPS. Y es por defender los derechos de los jubilados, pensionistas y trabajadores. O sea que la fundamentación para la instalación de los directores sociales y la elección de los directores sociales del BPS no la podemos desconocer porque es de fundamental importancia el que estemos adentro entonces del BPS para discutir todos esos temas, ¿no? Exacto. Y, la oportunidad que de alguna forma perdimos a partir de que en la ley de urgente consideración, con un artículo, se tiró abajo un acuerdo social y político unánime que se había hecho en el directorio del BPS, que costó llegar a él mismo, que tenía que ver con el reglamento de las elecciones del BPS y que se transformó en una ley votada en el 18, que la LUC derogó, volviendo al viejo reglamento de que cualquier institución con personería jurídica puede presentar lista, y no lo que decía este nuevo reglamento aprobado en el 2018, que nunca se llegó a aplicar y que tenía, reitero, el consenso unánime de todo el directorio, que decía que para presentar lista en los tres órdenes deberían ser organizaciones nacionales representativas. Y para poner un ejemplo, hoy, con el reglamento vigente, a partir de haber sido derogada esa ley, cualquier asociación con personería jurídica puede presentar lista. Por eso nos pasó lo que nos pasó, de que tuvimos que disputar una organización nacional representativa con más de 100 asociaciones a lo largo y ancho del país, como es la ONASPU, con alguien que, teniendo una personería jurídica, pudo presentar listas y participó con toda una infraestructura que no era de asociaciones de jubilados en las elecciones del 28 de noviembre, pero que hoy no vimos más, después del resultado electoral, que estuviera continuara defendiendo los derechos de los jubilados y pensionistas, como prometía cuando pedían el voto. Claro, y esa es la situación, Ariel, que realmente tenemos que tratar nosotros en las asociaciones y discutirla, porque evidentemente cuando nosotros participábamos directamente del acto eleccionario, veíamos que los representantes, los que estaban como delegados de esa organización, eran todos delegados políticos. Entonces, personas jóvenes, personas no jubiladas, que no tenían nada que participar de lo que era el acto eleccionario, participando directamente y perteneciendo a partidos políticos, lo que hace que la política partidaria se vaya a meter de lleno en el próximo acto eleccionario y que aparezcan otros partidos con intereses también al ver que la situación ha cambiado, ¿no? Y que no se respete el espíritu de la Constitución del 67, que era justamente que las organizaciones sociales, como tú bien dices, tuvieran sus representantes en el BPS. Y esa situación se daba claramente en la mesa
donde delegados políticos partidarios estaban participando directamente del acto eleccionario e incluyendo después en el recuento correspondiente de votos, ¿no? Donde directamente pertenecían a partidos políticos, o sea que fue una organización política, no fue una organización social. Y eso nosotros tenemos que tratar de defenderlo, muy bien, pero muy firmemente, ¿no? En el próximo acto eleccionario. perfecto. Me parece excelente y Que tenemos oportuno. nosotros dentro de las asociaciones que tratar el tema y tratarlo también con el sistema político. O sea, nosotros tenemos representantes en nuestra zona que son representantes nacionales, son diputados, son senadores, con lo cual tenemos que hacer los contactos correspondientes porque el sistema político partidario debe meterse realmente en el tratado del asunto para que no vuelva a suceder lo que sucedió entonces en la elección anterior. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que defender como jubilados, tenemos que defender los representantes sociales, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, le agradecemos mucho, Ariel, a Ernesto Hernández, de la presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerro Chato, estos minutos con Carve, ampliando un tema que comenzó la pasada semana y que, bueno, le hemos dado culminación y sigue todavía, ¿no? Porque da para hablar mucho más, sin duda, ¿eh? Para mucho más, ahí está. Muchísimo más, o sea, realmente bien, da para conversarlo en todos los ámbitos de las perfecto, asociaciones, para conversarlo a nivel de la prensa, porque es que la prensa tiene que dar difusión de este tipo de situaciones y nosotros tenemos que encargarnos de que llegue a la prensa, que llegue al Parlamento, que llegue a las asociaciones y por suerte ya en varios regionales el tema se está tratando, las asociaciones ya digo están llamando porque están queriendo interiorizarse bien del tema y tendremos que tratarlo en el próximo congreso, el 4 y 5 de agosto. Es un tema que hay que llevarlo ya más definido y todo, y con los aportes de las asociaciones para que realmente veamos qué vamos a hacer entonces en nuestro futuro hasta el próximo acto eleccionario. Tenemos tiempo. Muy bien. Pero el tema hay que tratarlo. Bárbaro, le agradezco mucho, Ernesto, ¿eh? Muchas gracias. Que tengas buen día. Creo que es un gran aporte. Sin duda. Siempre nos queda poco, corto el tiempo, pero estamos lejos de las elecciones, pero hay que tratar de sin duda. procesarlo ahora. Totalmente. Será parte del plan de trabajo de la nueva dirección de ONAPU, sin duda, y del equipo, porque la defensa de nuestros derechos también pasa por este camino. Ariel, antes de la pausa, a la vuelta vamos a estar con el economista Gabriel Regalado, hablando un poco, bueno, comentando acerca de la rendición de cuentas y su vinculación con la seguridad social y nuestros derechos. Pero antes quiero comentarte, y les quiero comentar, bueno, esa posibilidad que se tiene de estar bien informado. 099-215-270, Ariel. Sí, es el WhatsApp donde pueden escribir por consultas, por dudas que se tengan, hasta dudas que podamos haber generado con los comentarios que hacemos acá, con gusto estaremos respondiéndolo, y si adherido a ese grupo de WhatsApp estaremos periódicamente mandando información de lo que es la seguridad social. 099-215-270. Perfecto. Pausa, Jorge, seguimos compartiendo Caminante por Carve. Avanza la mañana, avanza Caminante por Carve, nos separan 21 minutos de las 8 de la mañana. Antes de la pausa, junto a Ariel, les comentábamos la presencia ahora ya del economista Gabriel Regalado, para, bueno, hablar justamente esto de, bueno, que todo el mundo habla hoy en día, ¿no? Esta rendición de cuentas y qué vinculación tiene con la seguridad social y nuestros derechos. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, Néstor, y buen día para Ariel también y para todos los días. Buen día, buen día. Bueno, ¿qué conexión hay? Rendición de cuentas, derechos. Tenemos muchas conexiones con seguridad social, ¿no? Yo voy, en aras de la brevedad también, voy a mencionar una, que es un detalle que uno, a medida que va leyendo tanto el proyecto de rendición de cuentas, el mensaje del Poder Ejecutivo, va descubriendo pequeñas cosas, ¿no? Y esto es una cosa de la que nosotros hemos venido hablando, sobre todo recuerdo bastante a principio de año que lo veníamos mencionando. A principio de año decíamos, la mejora en el resultado fiscal que presenta el gobierno, la mejora en las cuentas públicas que presenta el gobierno, que
¿Se acuerdan que a principio de año se hablaba de que había mejorado cerca de un 1% del PIB en déficit fiscal? Es una rebaja que está sostenida principalmente en remuneraciones, jubilaciones y pensiones e inversión. Es decir, la caída en los salarios reales, la pérdida de poder de compra de los salarios, de las jubilaciones y la baja en la inversión es lo que había permitido la mejora, en parte, una parte muy importante de las finanzas públicas. Bueno, leyendo un poco el informe que presenta el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo por la rendición de cuentas, una de las cosas que se constata es eso, y que también lo hemos venido hablando. Cuando se habla de las proyecciones, tanto de lo que ocurrió en el 2021, que es parte de justamente de lo que se rinde cuentas, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en 2021? Y se habla de cómo creció la economía. Ahí se habla, bueno, de ese famoso número de 4,4 que creció la economía, 4,4% creo en el último año. Y se habla en ese sentido, cómo evolucionaron los salarios y las jubilaciones con relación a ese crecimiento del producto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Se ve que tanto salarios como jubilaciones evolucionaron menos que lo que creció el producto de la economía. Dicho de otra manera, capaz que para simplificarlo más todavía. El Producto Bruto Interno de la economía, en definitiva, no es otra cosa que la riqueza que genera un país en un año. ¿Sí? Cuando se habla del Producto Bruto Interno del 2021, es la riqueza que generó el país en ese año. Entonces, lo importante pasa a ser, o lo importante es ver cómo se distribuye esa riqueza. Y por eso, muchas veces, lo que se mide es, por ejemplo, cómo evolucionaron los salarios con relación a cómo evolucionó el producto, cómo evolucionó la riqueza, o cómo evolucionaron las jubilaciones. ¿Sí? Es una medida alternativa. Muchas veces lo más corriente es comparar cómo evolucionaron, por ejemplo, una jubilación con respecto a los precios, ¿sí? Para saber si se ganó o se perdió poder de compra. Bueno, esto en vez de compararlo con cómo evolucionaron los precios, se lo compara con cómo evolucionó el crecimiento del producto. ¿Y por qué? Básicamente para ver cómo participaron de la riqueza del país en ese año, los salarios, las jubilaciones, la renta de los empresarios, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se constata en el mensaje de la rendición de cuentas es que tanto los salarios como las jubilaciones y pensiones crecieron menos, si el gasto en jubilaciones y pensiones o en salarios crecieron menos de lo que creció el producto de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación, como decíamos recién, por ejemplo, de los salarios o de las jubilaciones y pensiones en la riqueza que generó el país el año pasado disminuyó. ¿Sí? Esta es como una contracara de todas las cosas que venimos diciendo, ¿no? Contracara, no, digamos, una continuación de lo que veníamos diciendo, digamos. Esto ha tratado justamente de que haya habido un proceso de pérdida de poder de compra, un proceso de deterioro de la capacidad de compra de las jubilaciones y de las pensiones, y en definitiva, al participar menos de la riqueza que genera un país en un año, bueno, indudablemente eso, en la medida en que se va repitiendo, y acá ya vamos, por lo menos se constató este fenómeno en 2020 y en 2021, en la medida en que estos fenómenos se repiten, tienden a la desigualdad, ¿no? Y eso es un problema adicional que enfrentan los jubilados y pensionistas también. Sin duda, y bueno, y ver cómo sigue esto en el futuro, ¿no? Cuando escuchamos después a la ministra hablando de ese crecimiento que va a tener el país del 4,8, de esos 40.000 empleos que se van a generar, ¿no? Sí, indudablemente. Después hay otra, esto que venía mencionando yo sobre lo que pasó, y después indudablemente hay una expectativa de ver en qué medida se refleja eso en los salarios y en las jubilaciones. Claro. Vos mismo lo decías ahora nomás, Néstor. Esto que dice la ministra, tanto el crecimiento de la economía como de los puestos de trabajo, bueno, la economía en los últimos 2 años creció. El empleo en el último año, bueno, más allá de que justo el 2020 estuvo muy complicado por el tema de la pandemia, pero uno podría decir, bueno, es la gran apuesta que tiene el gobierno, el empleo, sostener el empleo. Bueno, pero no,
pero pueden darse las dos condiciones, de que la economía crezca y que incluso podría hasta crecer el empleo y empeorar las condiciones de los salarios y de las jubilaciones, digamos. El tema de la distribución, ¿no? Acá empieza a influir el tema de la distribución, claro, que es bien importante, ¿no? Claro. La verdad, Así que, a ver, Néstor, la rendición de cuentas que año a año el Parlamento por esta fecha discute, a veces se piensa que es un tema para los funcionarios públicos y para ver qué se hace en la administración pública. Pero está más que claro con los que nos plantea Gabriel, con los temas que están dentro de la propia rendición de cuentas, que hacen al futuro, no, en particular nuestro, de jubilado y pensionista, pero hacen al futuro del país. Y ahí están los temas de vivienda también, que, bueno, no sé cuánto aclara o se propone, se plantea, se proyecta en lo que hace al Plan Nacional de Viviendas y en particular a lo que hace de jubilados y pensionistas. ¿No, Gabriel? Sí, bueno, el plan de viviendas, ahí tenemos una situación un poco paradójica, porque si bien en el capítulo que se habla de vivienda, el Poder Ejecutivo en su mensaje dice que es un área absolutamente prioritaria para el gobierno, donde se van a destinar muchos esfuerzos en atacar esa situación, no hay prácticamente referencias a lo que tiene que ver con construcción de viviendas para jubilados. Claro. La referencia que se hace es a 99 viviendas que se entregaron en el 2021 y a otras viviendas, un centenar de viviendas que se van a entregar en el 2022, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estas viviendas son viviendas cuyo proceso de licitación, el pliego, digamos, desde la decisión de construir la vivienda, que tiene que venir todo un proceso de, bueno, conseguir el terreno, hacer los pliegos, hacer una licitación para que las empresas se presenten, después todas las etapas previas a la construcción misma. Para que se hagan una idea, todas estas más de 100 viviendas que se van a entregar en 2022 forman parte del presupuesto de vivienda anterior, del quinquenio anterior. Es decir, que para 2022 no se proyectan construir viviendas que formen parte del plan de viviendas de esta administración. Y en la rendición de cuentas, al menos, y lo que se propone hacer para el año que viene, no hay pistas de cuándo va a empezar o cuántas viviendas, ni con qué características, ni en dónde, ni cuándo va a empezar la construcción de viviendas para jubilados, digamos. Es como que juega un papel muy marginal la política de viviendas para jubilados en lo que presenta el gobierno para hacer en 2022, que repito, son cosas que vienen incluso que estaban presupuestadas de antes ya. Entonces realmente es un poco decepcionante lo que se fue de la rendición de cuentas en el tema de vivienda, ¿no? Bueno, yo te propongo que el sábado próximo continuemos hablando de la rendición de cuentas, bueno, porque también a veces en la medida que va avanzando se van encontrando nuevos elementos, nuevas cosas como los que nos planteabas a tu inicio, y creo que vale la pena que nuestra audiencia lo conozca, la audiencia de Caminante conozca, y nos reencontramos el sábado con más espacio de porque hacia el final queremos también irnos bien hacia el norte. Exacto. A Bella Unión, bien, para encontrarnos con el ahí está, y poder perfecto con ella, ¿no? Primero despedimos a Gabriel, le agradecemos este aporte, y el próximo sábado vamos a estar en contacto nuevamente. Gabriel, un abrazo. Las órdenes, chau, chau. Ahí está. Ariel, te dejo a vos un segundito al aire y me voy a buscar a Bustamante, ¿te parece? Exacto, porque el jueves próximo pasado el sindicato de los municipales de Saltos, donde funciona también la Asociación de Jubilados y Pensionistas Municipales Salteños, nos recibió en forma muy hospitalaria, con
una chiquita muy linda, allí en la calle Brasil, de una hermosa ciudad salteña, donde 11 asociaciones de jubilados y pensionistas, si mal no recuerdo, estuvieron reunidas, lo que es la Regional 11, la Regional Norte de ONASPU, que la Secretaría la ejerce nuestra compañera con quien vamos a contactarnos ahora, Ethel Bustamante, presidenta de la Asociación de Jubilados de Bella Unión. Creo que, como todas, el próximo jueves estaremos terminando todo este proceso de 5 regionales y para después los delegados de las distintas asociaciones en reunión elegirán el Consejo Directivo Nacional, que se sumarán los 5 compañeros que en cada regional se votaron. Pero ya está con nosotros. Te está escuchando Ethel Bustamante, secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bella Unión, hablando de este regional norte, Ariel. Bueno, un gusto, Ethel, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, realmente esta regional norte fue una regional muy emotiva, ¿verdad? Y bueno, fue una alegría reencontrarnos con los compañeros, porque justamente las regionales son eso, son un momento de reflexión, de planteos, de enriquecernos con los planteos de los compañeros. Además, con la pandemia que nos aisló, nos consideró un colectivo pasivo, nos homogeneizó a todos y perdimos derechos, ¿no? Los derechos nuestros fueron invisibilizados en la pandemia y los derechos de los adultos mayores no caducan con la edad. Bueno, volviendo a la regional, podemos decir que se cumplieron los objetivos, que como te dije que era intercambiar información, escuchar planteos, reafirmar nuestra información con los informes de Daniel y tu informe, y además elegir al secretario regional y su suplente. Hubo una apertura donde estuvo la bienvenida a cargo del presidente de la Asociación Anfitriona, de Ajupemusa, el presidente Ajupemusa, quien les habla es él, y la presidenta Brenda Mora. Luego escuchamos los informes de Daniel Baltasari, donde nos puso al conocimiento de todos los planteos realizados por ONASPU en pos de lograr una mejor jubilación mínima, porque es imposible vivir con 15.750. Y tu informe, donde nos informaste sobre la rendición de cuentas, nos hablaste de rendición de cuentas, de inflación y salarios, de adelanto a cuenta a partir del 1 de julio de 2022, porque vamos a tener un adelanto a cuenta, no es un aumento, lamentablemente no es un aumento, sino que después, cuando se va a ver el aumento de enero, ese adelanto no va a ser tenido en cuenta para, el aumento, el porcentaje que nos van a dar en enero. La operación Milagro, el plan Ipirapitá, y llegó el momento de elegir al secretario regional. Bueno, podemos decir que fue un momento, yo lo viví como un momento muy emotivo, porque los 2 candidatos presentaron, Luis Lujambio, de Paso de los Toros, y Adrián Olivera, de Ajupemusa Salto, lograron un empate. Empataron, fue por voto secreto y se empató. Qué increíble. Sí, exacto. Y bueno, y al visualizar, digamos, el abrazo que tuvieron estos compañeros, para mí fue muy emotivo. La unión, ¿no? Sin duda. La unión de ellos. Demostraron una solidaridad, un respeto entre ellos, un compañerismo, porque enseguida de saberse ese resultado fue un abrazo realmente muy emotivo. Bueno, y estuvieron de acuerdo permitime un segundito, porque te quiero hacer una pregunta para que la comparta. Yo viví ese momento y que comparta con la gente del Caminante. ¿Cuántos segundos le duró ponerse de acuerdo para ver cómo iban a trabajar? Y con todo derecho, un compañero dijo, tenemos que hacer un desempate, y apareció un aplauso ahí que definió, creo que no había necesidad de hacer desempate, y ellos
de inmediato nos dijeron cómo iban a trabajar. Yo creo que se miraron y ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Fue una cosa, por eso te dije, muy emotiva. Ya las miradas estuvieron diciendo, bueno, elegís tú y yo me quedo. Bueno, fueron segundos ese acuerdo, ¿no? Sí. Y además un regional tan grande que, para verlo territorialmente, hay una línea por lo que es la ruta 5, que uno podía agarrar desde Paso del Toro, Tacuarembó, hacia Rivera, y después otra, la ruta 3, digamos, de Salto, Bella Unión, Artigas. Entonces, creo que da la casualidad que un candidato es de Salto y el otro de Paso del Toro, Tacuarembó, que ellos mismos dijeron, podemos trabajar coordinando uno, se multiplicará. Claro. Justamente la moción presentada por Ajutembu de Bella Unión, de la Asociación de Bella Unión, fue justamente esa, que haya una coordinación entre el coordinador de regionales y los secretarios regionales, y que estén realmente interiorizados del funcionamiento de las asociaciones, para brindarles su apoyo en caso que precisen, y para darles instrucciones de algunas cosas, y para que, digamos, tengan como objetivo la defensa de nuestros derechos. Claro. Claro, eso es importante. Fíjate qué importante, Ariel, Etel, qué ejemplo nos dan, ¿no? A muchos, inclusive a muchos políticos, ¿no? Cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo a veces en temas que son sencillos, y acá esta gente, con una sola mirada, ya marcó cómo seguir adelante, ¿no? Claro, porque yo había pensado, y creo que algunos compañeros también habían pensado lo mismo, que podría, como es un periodo de 2 años, un año podría uno cada uno. haber sido uno secretario y el otro el otro. Pero no, pero el acuerdo fue, como lo dijo Ariel, fueron segundos y ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Además, lo importante de la asamblea, porque yo como secretaria, que termina mi función cuando ya comienzan nuevamente estos compañeros a asumir la función de ellos, siempre trato de que todos estén, que todas las asociaciones estén presentes, ¿no?, en esa asamblea, porque como lo dije anteriormente, esto es una instancia de reflexión, de planteos, de encontrarnos, de intercambiar opiniones, sin apuro por terminar, sino realmente cumplir bien esta función que tienen las asambleas regionales. Y en este caso estuvieron presentes 10 delegados de 10 asociaciones. Me parece una muy buena participación. Sin duda. Estel, bueno, estamos sin tiempo, como nos quedan ahí, nada, un suspiro. Sí. Agradecerte, y bueno, no va a faltar la oportunidad, ¿no?, de estar contigo, con Ariel, compartiendo con Tito estos micrófonos de cable, así que bueno, un beso grande y saluda a la gente de Bella Unión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Y a veces nosotros sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, ¿no? Pero bueno, de gotas se llena el mar. No se le esa gota, ¿no? Sin duda, sin duda. Un beso grande, ¿eh? Sí, sin duda. Que pases muy bien. Muchas gracias por el aporte. Creo que estamos cerrando una audición que, bueno, tuvimos voces de todo, desde el este, desde el norte, tal cual, de aquí, de Montevideo, y que vale la pena, porque eso es esa la representación de jubilados y pensionados. Y además, como lo manda la radio, Ariel, ¿no? Nacional representativa. Como lo manda la radio, no en vivo, ¿no? Que eso es importante. Que la gente sepa que estamos de este lado en el momento, en el instante, y eso es fundamental. Ariel, que tengas una muy buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7. Seguiremos haciendo Camino al Andar. Un abrazo grande, ¿eh? Jorge, gracias. Ya llega un gran programa aquí en Carve para compartir esta mañana, que está ahí, ¿no? Pero hay que disfrutarla, escuchar radio. Chao, que pasen bien.